Capítulo 30. Hacia adelante y hacia arriba. Mako se sentó frente a Tech Jacket en la superficie lunar. Ambos observaban cómo la nave nodriza Heldarain flotaba en la órbita terrestre. Una pequeña estación del tamaño de una casa que se construía alrededor del planeta. Los Heldarianos usaban sus propios Tech Jackets para construirla. El casco espacial, ahora reparado, le permitió a Mako comunicarse en el vacío con su amigo, quien estaba sufriendo la partida. Aunque estaba feliz de estar en casa en la Tierra después de tanto tiempo, los extraterrestres lo habían hecho sentir parte de su comunidad, era su campeón y ahora no necesitaban su protección. ¿Estás bien, hombre?, preguntó Mako, dándole una palmadita en el hombro al hombre del traje. Zack lo miró, los ojos de su visor se encogieron con una expresión triste mientras respiraba hondo. Estaré bien, entiendo, no pueden quedarse aquí en la Tierra. Y la coalición de planetas probablemente será lo mejor para ellos con la esperanza de encontrar un nuevo hogar, razonó antes de mirar hacia la nave. Pero, voy a extrañar a Lin, admitió. Mako asintió solemnemente. Era bastante obvio que él y la princesa de los Heldarianos estaban involucrados. Pero ella tenía un deber con su gente, y él no podía dejar su vida en la Tierra solo para estar con ella. Es que, esto es horrible, tío, dijo, balanceando el pie hacia atrás antes de lanzar una piedra al vacío. El Viltrumita asintió con simpatía. Sí, bueno, lo bueno es que ahora tienes tu propia estación espacial, dijo Mako, señalando la estación del tamaño de una casa que se estaba terminando. Como agradecimiento no solo por ayudarlos a derrotar la amenaza de los Kresh, sino también por permitirles permanecer en la Tierra mientras reparaban su nave, los Heldrain se ofrecieron a construir un puesto de observación orbital que la Tierra pudiera usar para monitorear cualquier cosa del espacio profundo que su tecnología no pudiera detectar. Y, por supuesto, la única persona en quien confiaban ciegamente con dicha tecnología era Zack, el único que podía acceder a ella. Así que Cecil movió sus influencias, como hizo con Mako, y nombró a Zack operador de evaluación de amenazas orbitales de la Tierra. Esto significaba que si detectaba algo que se dirigiera hacia ellos y que no vieran ya, llamara a Cecil. Quiero decir, es genial, admitió Zack. De hecho, instalaron el portal en mi casa. Es genial, admitió el adolescente mientras sus propulsores emergían de su espalda y despegaban suavemente de la luna con Invincible volando a su lado hacia la Tierra. Al ver que el casco de Tech Jacket se asomaba hacia la nave, Mako dijo, bueno, ¿cómo va la preparación para los exámenes finales? El gruñido que recibió en respuesta lo decía todo. ¿Tan mal, preguntó. No tienes idea. Falté meses de clases y luego tuve que trasladarme de Estados Unidos a Japón. Gracias a Dios por este traje, que me traduce del japonés al inglés, para que pueda hablar y leer con más facilidad, pero he estado estudiando todo el semestre. Se quejó al entrar en la atmósfera terrestre. Mako hizo una mueca. Qué lástima. Se compadeció. Espera, ¿acaso tu chaqueta tecnológica no puede guardar la información? Sí, pero también tengo que hacer cosas prácticas fuera de la escuela con Black King, mientras aprendo todas las lecciones nuevas, dijo antes de suspirar. Podría ser peor, mucho peor. Pero es que es mucho. O sea, estas últimas semanas solo he estado yendo a casa, luego a la escuela, de ida y vuelta sin tiempo entre medias. Hoy es la primera vez que he tenido tiempo de verdad para mí y he tenido que pasarlo viendo cómo mi novia se iba. Mako volvió a hacer una mueca al ver que el tema que intentaba distraer a Zack volvía a surgir. He oído que tienen un grupo de estudio. Dijo con una risita. Kendo era inteligente e hizo exactamente lo mismo. Maomoa se quejó de que los estamos copiando, añadió. El Viltrumita puso los ojos en blanco mientras volaban por el cielo, quitándose el casco para respirar. Claro que sí. No quería decir nada antes de que lo conocieras, pero creo que es el segundo mayor imbécil que he conocido. Cada vez que lo veo, se pone como, oh, debes creerte mucho mejor que todos. Me vuelve loco. Zack se encogió de hombros. Sí, la verdad es que no es así con nosotros. De hecho, es bastante decente, así que es muy raro verlo tratarlos así, admitió. ¿En serio? ¿Qué le hicimos?, preguntó Mako con incredulidad. Zack levantó la mano. Bueno, Kendo y yo estábamos hablando de eso, en realidad, tenemos una teoría, ¿sabes cómo funciona su don, verdad?, preguntó. Mako asintió. Sí, necesita hacer contacto físico contigo para copiar tu don durante unos minutos, dijo, recordando haberlo visto en acción en el festival deportivo. Zack asintió también. Exactamente, y usa el factor sorpresa para conseguir tu don sin darse cuenta. Pero ustedes lo saben, así que no les va a funcionar, razonó.
Así que quizá les dice todas esas tonterías para que se enfaden y quieran desestabilizarlo para que pueda arrebatárselos. Razonó. Mako se giró y lo miró fijamente. No puedo mentir, es genial. Admitió antes de levantarse el casco. Mira, tengo que volver a la isla y a dejar esto, pero si quieres pasar el rato, Izuku y yo vamos a ver una película esta noche con unos amigos. Ofreció. Zack negó con la cabeza. Gracias por la oferta, amigo, pero sinceramente no tengo ganas de hacer nada. Nos vemos luego, dijo antes de volar de regreso a Japón. Mako lo vio alejarse antes de cambiar su rumbo hacia la isla y Mako había visitado Island varias veces durante el último año desde que conoció a Melissa y a su padre, pero nunca la había visto tan animada desde arriba como hoy. Se acercaba el final del semestre en la Academia Island y el verano estaba a la vuelta de la esquina. Así que supuso que no debería sorprenderse tanto, y por lo que Melissa le contaba, esto no sería nada comparado con la Expo Island que se celebraría en unas semanas. Vaya, todavía tengo que contárselo a mamá. O sea, le cae bien Melissa, y la dejó quedarse en casa después de lo del reanimen sin pensarlo dos veces, pero eso es diferente a que yo pase una semana entera en casa de mi novia. Pensó mientras volaba hacia la torre principal de viviendas donde vivía su mencionada novia. Flotando hacia la ventana de su habitación, se detuvo justo antes de tocarla, asegurándose de no espiar a Melissa si no estaba decente. Al oír una confirmación apagada, voló y abrió la ventana antes de entrar flotando y aterrizar en la alfombra. Oye, gracias por prestarme, empezó antes de ver a su novia. Melissa tenía una pila entera de libros en sus manos, todos los cuales tenían un logo de D&D en el costado con varios títulos en ellos. Basta con decir que la cara de Mako se iluminó como un árbol de Navidad. ¿Qué? Preguntó en voz alta, su novia puso los ojos en blanco. Vale, sí, déjalo salir, dijo divertida mientras él dejaba el casco espacial y la mochila sobre su escritorio. Al darse la vuelta, se quitó la máscara para mostrar lo grande que era su sonrisa comparada con su rostro. ¿Juegas a calabozos y dragones? Preguntó emocionado. Sonrió. Bueno, soy DM, me gusta un poco más que jugar. Corrigió, levantando los libros que llevaba en los brazos para enfatizar. Te dije que me gustaban los juegos, recordó. Mako asintió. Sí, pero bueno, no pensé que te interesara tanto, admitió mientras se acercaba y le daba un beso en la mejilla a Melissa para saludarla como es debido. Debo decir que haces que un nerd parezca adorable, la felicitó. Ella le dio un codazo en el estómago sin ningún efecto. Oh, deja de hacerlo, todos los meses mis amigos y yo nos reunimos y jugamos un juego. Es solo algo divertido que hacer en mi tiempo libre. ¿Alguna vez juegas? Preguntó. La miró con una mirada vacía. Melissa Izuku fue mi mejor y única amiga durante años. Estoy bastante seguro de que no puedes jugar una campaña sola, le recordó. Su rostro se ensombreció. Ah, claro, respondió él tímidamente mientras ella bajaba la mirada con torpeza. Quiero decir, te ofrecería unirte, pero ya estamos llenos y tendría que organizar un montón de encuentros, explicó, intentando que no pareciera que le negaba rotundamente la entrada a Mako. Él sonrió y la rodeó con un brazo. No pasa nada, Izuku, Uraraka, Ida y yo vamos a ver una película más tarde. Iba a preguntarte si querías venir, pero no pasa nada, aseguró. Melissa sonrió antes de inclinarse y besarle los labios. Pero hablaba en serio sobre que hicieras que el nerd pareciera lindo, murmuró. Su rostro apenas se apartó del suyo. Melissa sonrió mientras su nariz rozaba la de él. ¿Sí? Preguntó. O sea, soy un nerd. Tú eres una nerd. Bromeó, extendiendo la mano y ahuecándole la mejilla. Me gusta ser nerds contigo. Dijo, provocando la risa de ambos antes de inclinarse y robarle un beso, que se detuvo un momento mientras ella disfrutaba de la sensación de sus labios contra los suyos antes de apartarse. El repentino pitido en su oído hizo que Mako se enderezara antes de apartarse de Melissa. ¿Cecil? Preguntó. Niño, te necesito de vuelta en Japón. Un supervillano les está dando problemas a un par de héroes. Necesito que ayudes a inclinar la balanza. Te guiaré al sitio, ordenó Cecil. Mako se volvió hacia Melissa y le dijo. Bueno, espero poder ir a la película. Nos vemos luego, preciosa. Coqueteó mientras caminaba de vuelta hacia la ventana. Melissa se dio la vuelta y sonrió. Te devuelvo lo sexy que soy. Respondió con un guiño. Mako se tambaleó y cayó por la ventana ante el inesperado cumplido. Volvió a la superficie, bajándose la máscara. Estoy bien. Estoy bien. Aseguró antes de reírse para sí mismo y salir volando.
Melissa se dio la vuelta y salió de su habitación con una sonrisa pícara por la reacción que había obtenido de Mako. Al regresar a Japón, Cecil le informó a Mako que el equipo de héroes, formado por Metros Lady, Kamui Works y Death Arms, se había topado con un villano que estaba sembrando el caos en un pequeño pueblo rural a las afueras de Tokio. Lo único realmente importante era que la compañía de Nerak tenía su sede allí. El villano, que por alguna razón tenía como objetivo, apareció volando en escena y llegó justo a tiempo para ver a Metros Lady perder el equilibrio. «Tranquila. Te tengo», gritó Invincible antes de estrellarse contra su espalda y empujarla hasta que recuperó el equilibrio. Flotando hasta su cabeza, ella se giró hacia él. «¿Estás bien?», preguntó. La heroína profesional parpadeó y le preguntó. ¿Por qué hay una novata aquí?», preguntó confundida. «Oh, vamos. No soy un novato. Soy invencible. Salvé el planeta», argumentó antes de girarse y ver un autobús salir volando por los aires. «Rayos. Atrápalo», exclamó. La heroína reaccionó rápidamente, levantando los brazos y preparándose para atraparlo contra su pecho. Varias ramas gruesas brotaron entre los dos edificios a ambos lados y rodearon los costados del autobús, amortiguando el impacto. Metros Lady lo agarró rápidamente y lo depositó con cuidado en el suelo. Invincible bajó volando y rompió la puerta del autobús. «Salgan todos. Si hay algún herido, los llevaré a un lugar seguro», dijo, haciéndose a un lado mientras todos los pasajeros salían del autobús y corrían calle abajo. En el techo, Kamui Works, con su traje azul de héroe y casco de madera, se agachó y vigiló a los civiles mientras evacuaban antes de volverse hacia el villano. El villano en cuestión era un hombre que parecía mentiroso. De alguna manera, había consumido todos los esteroides del mundo, tan alto que su cabeza sobresalía del autobús. Sus músculos hacían que Olmig pareciera pequeño en comparación. Invincible voló sobre el autobús y vio al hombre mientras rugía furioso. «De acuerdo, bruto descerebrado. Bueno, puedo con esto», se dijo el adolescente antes de disparar contra el villano, derribándolo al pavimento y arrastrándolo por el suelo. Invincible desató una ráfaga de puñetazos en la cara del hombre tan rápido como pudo. Cada impacto hacía que el cráter alrededor de su cabeza se agrandara ligeramente hasta que el adolescente se detuvo de repente, con el rostro magullado y ahora ensangrentado del hombre, que estaba en pie. «¿Terminaste?», preguntó. «Ay». El villano asintió. Invencible se levantó y se volvió hacia Kamui Mt. Lady. «Está caído, pero podríamos conseguir algo para contenerlo hasta que llegue la policía para que no se escape», preguntó. Mt. Lady se quedó boquiabierta ante la indiferencia del adolescente. ¿De verdad habla este chico? Llega volando, elimina al malo y luego nos pide que lo detengamos como si fuéramos sus secuaces. Pensó desconcertada mientras Kamui bajaba del autobús y corría hacia el villano caído. Sin darse cuenta de que Kamui Works la observaba, apreciando que finalmente se hubiera repartido el karma tras el incidente de su debut y de haberle robado su momento de gloria. «Lo tengo», dijo el héroe de madera, extendiendo la mano y haciendo crecer gruesas ramas de árbol que envolvieron y encapsularon al hombre. «Es el tercero que derribamos hoy. Este fue lo suficientemente astuto como para mantenerme alejado y no pude atraparlo con mis ramas», explicó Kamui. Invencible lo miró sorprendido. «¿En serio? ¿Cómo es posible? ¿Son como trillizos?», preguntó, mirando sorprendido al hombre monumental. «Pero claro, ¿cuáles son las probabilidades de que todos se dediquen al crimen?», murmuró para sí. «Es la droga Trigger, mezclada con hormonas de crecimiento». Kamui Works explicó que Mako había oído hablar de Trigger. Era una droga diseñada para potenciar el poder de las peculiaridades. Si tu peculiaridad hacía brillar luz en tus ojos, los convertía en rayos láser. Si tu peculiaridad te hacía fuerte, Trigger te hacía aún más fuerte. Era el esteroide moderno para los superpoderes. Y ahora alguien había decidido que necesitaba ser manipulado. Mt. Lady se encogió a su tamaño normal y se acercó. «Oye, niña, gracias por la ayuda, pero ya lo tenemos cubierto. ¿No tienes que ir a la escuela?», preguntó con un tono algo impaciente. Es domingo», respondió Invincible. La mujer se quedó paralizada ante la respuesta, pero el Viltrumita la ignoró y miró al hombre. «¿Hay algo más? ¿Quién es este tipo?», preguntó. «Es un ex empleado de Deadnerat. Al menos eso dijo quien marcó el 119. Él y otros compañeros intentaban entrar en el edificio», explicó el héroe que controlaba el árbol, señalando con la cabeza el edificio más alto de la ciudad. Invincible se ahuecó la barbilla antes de agacharse junto al hombre.
Invencible se frotó la nuca. ¿Hay alguna manera de encontrar a su proveedor de esta chatarra? Preguntó. La idea de que esto estuviera en el mundo no le hacía ninguna gracia, sobre todo si era el resultado de haberla robado. Mt. Lady lo despidió con un gesto. Cariño, no podemos hacer nada hasta que estos tipos nos digan de dónde sacaron la droga. Incluso entonces, el traficante no se quedará esperando después de venderla. Dijo con un suspiro de derrota. Por desgracia, este tipo de cosas es mejor dejarlas en manos de los héroes de la investigación, admitió. Aunque tenía muchos talentos, los casos de investigación no eran uno de ellos, era difícil ser sutil cuando su don la hacía crecer hasta el tamaño de un edificio. Invencible ahuecó su barbilla mientras pensaba. Espera un segundo, dijo antes de tocar su auricular. ¿Cecil? Preguntó. Me oyeron y voy un paso por delante, chico. Tengo acceso a los registros telefónicos del agresor y ya he rastreado la ubicación del camello tras cruzar la información de contacto del teléfono con las bases de datos policiales. Le informó Cecil. Mako parpadeó bajo la máscara, dándose cuenta de repente del poder que Cecil tenía en su puesto. Sobre todo teniendo en cuenta que su clase de ética de héroes de ayer le había enseñado que todas esas cosas necesitaban órdenes judiciales de funcionarios del gobierno para... Dirección. Tokio. Cerca de la calle Sugmi. Risen Heights, apartamento 10. Bueno, da un poco de miedo. Me alegra saberlo, dijo antes de volverse hacia Kamui Wood y Mt. Lady. Tengo la ubicación del dealer en Tokio. ¿Quieren colaborar? Preguntó con amabilidad y cortesía. Mt. Lady se quedó boquiabierto mientras Kamui Wood se sentía con agradecimiento. Sería más que bienvenido. Mt. Lady y yo hemos estado intentando reducir estos incidentes a medida que surgen, pero abordar el problema desde la raíz sería la mejor manera de hacerlo. Aceptó. Se llevó una mano a la máscara, justo donde estaría su barbilla. ¿Puedo llevarnos a Tokio?, se ofreció. De hecho, tengo una idea para eso, dijo Invencible. Después de que Mt. Lady y Kamui Wops entraran en su coche, Invencible simplemente lo cargó a la espalda y los llevó de vuelta a la gran ciudad. Al llegar a la ubicación del narcotraficante, Invencible y Mt. Lady los acorralaron mientras Kamui entraba al edificio para enfrentarse al traficante. Con Invencible flotando sobre el edificio y Mt. Lady de pie en el tejado, lista para entrar en acción, miró al adolescente con envidia. Este pequeño héroe no solo es mundialmente famoso, sino que tiene las habilidades y la experiencia que lo respaldan. ¿Llevo más de un año sola y aún no llego al top 20 de héroes? Pensó antes de soltar un bufido. No estaba enfadada con Invencible personalmente, pero los elogios que había recibido por sus hazañas no eran nada despreciables. Corrían rumores de que podría ser un aspirante al segundo puesto, y ver al chico en acción no lo disuadió. Señora Metros, ¿puedo preguntarle algo? Preguntó de repente, sacándola de sus pensamientos y obligándola a volverse hacia él. Claro, niño, ¿qué pasa? Preguntó. Bueno, un compañero mío hizo prácticas contigo, mi neta. ¿Grapper Rush? Le preguntó. Los ojos de Mt. Lady se abrieron de par en par al recordar al pequeño criatino. Era obvio que tenía ciertas ilusiones sobre ser su becario. Por suerte, las despachó encargándole solo trabajo pesado en su apartamento. Ay, sí, cómo lo echo de menos, dijo con seriedad. A mi apartamento le vendría bien una limpieza. Añadió para sí misma. Invencible rió disimuladamente. Sí, solo quería agradecerte por mantenerlo a raya. La UA es una gran universidad, pero sinceramente, algunas de las cosas que dice... Bueno, digamos que si le dice algo así a mi novia, tendrá que cambiarse de universidad, probablemente a la Antártida. Dijo con un gruñido. Mt. Lady rió entre dientes. Bueno, su personalidad no es la mejor, eso seguro, pero su don es bastante útil. Admitió que las veces que lo llevó de patrulla demostró que sus agallas podían atrapar fácilmente a los villanos que intentaban escapar. Si tan solo aplicara su creatividad a su trabajo en lugar de a sus fantasías, dijo negando con la cabeza. Y entonces el costado del edificio estalló. Los dos héroes entraron en acción. Mt. Lady saltó del edificio al crecer. El rápido crecimiento hizo que sus pies se apoyaran en el suelo como si hubiera saltado de un taburete en lugar de un edificio. Invencible voló hacia el costado del edificio. Dentro, Kamui Wops se levantó temblorosamente. Estoy bien, pero él apretó el gatillo, dijo, señalando detrás del Viltrumite. Mirando hacia atrás, vio a un hombre igualmente musculoso, pero con mucho más pelo, escalando la pared del edificio opuesto como un simio podría escalar un árbol.
Invincible salió disparado por los aires y se curvó para no embestirlo contra el edificio y causarle más daño. Sin embargo, antes de que pudiera impactarlo, el croupier saltó de la pared directamente hacia Invincible. Su puñetazo lanzó al adolescente por los aires, apenas dándole tiempo a recuperarse y caer de pie mientras el traficante se estrellaba contra el cemento a pocos metros de distancia. Una gota de sangre le resbalaba por la nariz. Me han dado más fuerte que eso, dijo antes de limpiarse. Mucho más fuerte, afirmó con frialdad. Antes de que el hombre pudiera saltar sobre él, un pie gigante lo estrelló contra el pavimento. Mako hizo una mueca de dolor. Eso también, pero seguro que igual duele. Tras detener al narcotraficante y conseguir que la policía acudiera a la escena del crimen, Cecil relevó a Mako de sus funciones por ese día, y se marchó antes de que llegara la prensa, dejando a Mt. Lady y Kamui Wops a cargo. Debo admitirlo, chico, me sorprende gratamente que no tengas ganas de hablar con la prensa, le dijo el director al oído al adolescente mientras volaba por los aires hacia el cine donde planeaba encontrarse con sus amigos. Faltaba media hora para que empezara la película y Mako tenía la intención de desperdiciarla jugando a las recreativas con Izuku mientras esperaban, su rivalidad en el pinball no iba a ser olvidada. En serio, después de cómo me hicieron quedar mal después de la pelea entre mi padre y yo, no puedo decir que me entusiasme hablar con ninguno de ellos, respondió. Cierto. Pero no decirle nada a nadie puede dejar a mucha gente abierta a su propia interpretación, replicó Cecil. No era raro que héroes como el Asure se ganaran fama de antisociales con la prensa. Al fin y al cabo, los héroes eran figuras públicas, así que era natural que tuvieran una relación con la prensa. Un nuevo medio se ha puesto en contacto directamente con la GDC para intentar conseguir una entrevista contigo sobre los acontecimientos recientes. La invasión de Crash, la captura de la Liga Lagarto, incluso el operativo antidrogas de hoy, explicó. Mako tarareó pensativo. No lo sé, Cecil, no he hecho nada parecido antes. Tranquilo, chico, al final es tu decisión, pero vas a una escuela donde enseñan estas cosas. Pídeles consejo a algunos profesores. Es algo para pensar. Hablamos luego, necesito coordinar un equipo de ataque con los guardianes. Dijo antes de colgar. Mako lo tuvo presente mientras buscaba un pequeño callejón para aterrizar y ponerse su ropa habitual. Salió a la calle con la mascarilla y los guantes metidos en los bolsillos. De camino al cine, vio a Uraraka e Izuku charlando. El adolescente sonrió para sí mismo, pero se detuvo al sentir que su teléfono vibraba con un mensaje. Lo sacó y leyó un mensaje de Ida. Ida. Mako, Uraraka e Izuku, lamento informarles que mi tren se retrasó y no podré ir a la película. No se desesperen y, por favor, disfruten la película sin mí. Intentaré reprogramar otro momento para reunirnos fuera de clase para otra actividad extracurricular. Mako miró a sus amigos y luego volvió a mirar el mensaje antes de sonreír para sí mismo y escribir rápidamente una respuesta mientras comenzaba a alejarse del cine. Mako. Sí, lo siento, chicos. Cecil me llamó por asuntos, tengo que posponerlo. Pero tú y Uraraka deberían disfrutar de la película. La veré en otro momento. Mako sonrió con sorna mientras se escondía tras un poste de teléfono y se asomaba por la esquina para ver a sus amigos leer el mensaje. Izuku se sonrojó un poco, sin duda al darse cuenta de que ahora irían a ver una película juntos, solos, como en una cita. Sé que debería sentirme mal por esto, pero es demasiado perfecto como para dejarlo pasar. Además, siempre podría volar a otro cine para ver la película, espera, nota mental. Volar a Hollywood para el próximo estreno. Pensó mientras regresaba por donde había venido con una sonrisa en el rostro. Izuku no podría invitar a nadie a salir ni aunque le fuera la vida en ello, y aunque no estaba del todo seguro de si él y Uraraka sentían algo el uno por el otro, sabía que solo había una forma real de descubrirlo, y sabía que su amigo no sería quien lo intentara. Así que un pequeño empujoncito habría sido lo indicado. El cuerpo estaba completo. Tras semanas de paciencia para Rex Connors, finalmente iba a dar sus frutos. Sin embargo, lo fácil ya había pasado. Lo difícil vendría después. Años atrás, había instalado un camión de plataforma personalizado con una unidad de transporte en el contenedor trasero para trasladarlo de un lugar a otro. Pero después de que Lagda lo reclutara, ya no lo necesitaba hasta hoy. El camión, camuflado como un camión de 18 ruedas común y corriente, recorrió la carretera rural acercándose al desolado almacén que los Muller usaban como base de operaciones. El camión giró por la carretera y, una vez cerca del edificio, dio la vuelta y retrocedió hasta las puertas del muelle de carga en el lateral.
Al oír el camión aparcar, los gemelos se miraron y luego la puerta corrediza del garaje. Uno de ellos, con bata de laboratorio, se adelantó y la empujó hasta el techo. Las puertas del contenedor de carga del pavo se abrieron solas. Dentro, había una habitación tenuemente iluminada dentro de un contenedor de cuarentena, y tras la puerta de cristal estaba Rex con una máscara de oxígeno a su lado. Los gemelos se miraron de nuevo antes de volverse hacia la forma humana de robot, cuyo dron estaba junto a la puerta, listo para defender a su creador. Así que eres el hombre en la máquina, por así decirlo. Rex podía escucharlos a través del sistema de audio que había diseñado. ¿Ahora estamos listos para proceder? Preguntó, tratando de ocultar su impaciencia. La verdad es que no, creo que se te olvida algo, dijo el del aro en la nariz antes de sonreír. Nuestro pago. Le recordó. Rex suspiró, se dirigió a la puerta, metió la mano en el bolsillo y sacó una memoria USB grande. La guardó en un cajón y la empujó por el otro lado. El dron robot la recuperó y se la entregó a los gemelos Muller. Una copia del mismo dispositivo que Lambda usa para teletransportar a su gente por todo el mundo. Como pedisteis. Dijo mientras Muller tomaba la memoria USB. Y por si acaso ocurre algo desagradable, ese dron contiene una bomba de 30 megatones sincronizada con mi patrón único de ondas cerebrales. Si yo muero, vosotros dos también. Añadió Robot. Los gemelos se sobresaltaron ante la revelación, mirando el dron con una expresión mucho más preocupada que antes. Estaban tan aislados que una explosión de esa magnitud no mataría a nadie más que a los que estaban en el edificio. Entendido, dijeron ambos. Rex respiró profundamente, su último aliento que sería dentro de una caja, antes de deslizarse la máscara sobre su cara y nariz y abrir la puerta. El aire le quemó la piel al instante. Rex rechinó los dientes mientras el robot lo ayudaba a llegar a la mesa cercana, donde a pocos metros de distancia se encontraba uno idéntico. Sobre él estaba el clon que los Muller habían estado cultivando. Tenemos que trabajar rápido, dijo el Muller de la bata mientras se acercaba al clon, y el otro gemelo se acercó a Rex mientras ambos se apresuraban a colocar los cascos en los cuerpos. Bien, está asegurado. ¿El tuyo? Le preguntó a su hermano. Asegurado. Dijo antes de correr hacia la consola e ingresar el comando para comenzar la secuencia de transferencia de conciencia. Rex se equivocaba. Salir al mundo por primera vez no fue lo más difícil. Esto sí lo fue. Cada neurona de su mente ardía, el espacio entre el pensamiento y la acción estaba abrumado por el dolor, quería gritar, chillar, intentar liberar ese dolor, pero no lo conseguía. Alguien gritaba, pero no era él. Compensar el tamaño de la transferencia parece causar dolor. Oyó que uno de los Mullers le decía al otro. Rex intentó levantar las manos, pero estaban atadas a la mesa, probablemente como un presagio de este arrepentimiento, con ganas de tirar el casco y desconectarlo, volver a su habitación y estar encerrado para siempre. Pero no pudo. El dolor en su mente se desvaneció en los siguientes minutos, y los gritos finalmente cesaron. Rex por fin pudo hablar. Su respiración era agitada y entrecortada bajo la máscara. El sudor le corría por la cabeza y apenas le quedaban fuerzas para moverse. Cuando abrió los ojos, se vio a sí mismo de pie frente a él, con la sorpresa grabada en su expresión. No, recuerdo haberme agachado, haberme puesto la máscara, pero no, él, dijo con un jadeo. Es como te dijimos, tenemos razones para no saber quién de nosotros es el original y quién es el clon, explicó el Muller de la bata, mientras el clon de Rex levantaba la vista de su cuerpo original. Pero para ti, la diferencia es más notoria, explicó antes de mirar el cuerpo original. Y. Esto también es lo peor, admitió con tristeza. El cuerpo clon miró a su antiguo yo, sabía que todo se reduciría a esto, una vez que entendió completamente cómo funcionaba la ciencia de Muller, rápidamente se dio cuenta de cuál sería el costo de este regalo. Sabía que esto vendría, así que no era lo peor. Lo peor vino después, asumiendo lo que estaba a punto de hacer. Mirándolo a los ojos, a los suyos, a los de su antigua vida, dejó escapar un suspiro tembloroso. Podríamos llevarte de vuelta a la habitación, aún podrías vivir. El antiguo él negó con la cabeza débilmente. No, sabemos, lo que, tenemos que hacer. El nuevo él asintió, comprendiendo, antes de agacharse y quitarse la máscara. El aire ardía en su interior tanto como en el exterior, jadeaba, gimía, se ahogaba, y después de un momento, murió. Hola, mamá, gritó Mako desde el sofá mientras se cerraba la puerta del ascensor. Al incorporarse, vio entrar a su madre con un maletín en la mano que contenía los documentos legales que debía estudiar en casa. Ella lo miró con grata sorpresa.
Hola. No esperaba que llegaras a casa antes que yo. Normalmente sales hasta más tarde con el trabajo, los amigos o Melissa, dijo mientras se dirigía a la cocina y dejaba el maletín. ¿Qué estás viendo? Preguntó con curiosidad mientras su hijo se recostaba en el sofá. Se encogió de hombros. Encontré una vieja película de monstruos, dijo antes de darse cuenta de algo. ¿Qué cosa más me recuerda?, dijo mientras pausaba la película y se incorporaba para mirar a su madre. Mamá, después de mis exámenes finales hay una expo en la isla y a la que Melissa y yo planeamos ir. Habló. La cara de Cali se iluminó. Oh, eso suena bien. Mako asintió con cierta rigidez ante lo que estaba a punto de preguntar. Sí, así es, y Melissa me ofreció quedarme con ella en su casa mientras estamos allí unos días, ¿te parece bien? Preguntó con incertidumbre. Su madre no era idiota. Que dos adolescentes que salían juntos pasaran unos días juntos no era precisamente inocente. Así que sabía lo que le preguntaba. Si a ella le parecía bien que algo así sucediera. Kali lo miró y sonrió. Confío en ti, Mako. Y lo más importante, confío en ella. Creo que es una de las personas más inteligentes que he conocido. Respondió, aliviando la tensión que había acumulado en sus hombros. Pero, añadió, tensándolos de nuevo, yo también fui joven, así que sé lo que podrían hacer, chicos. Dijo con firmeza. Mamá, levantó una mano. No, hablo en serio, Mako. Lo interrumpió. Sé que sabes cómo funciona todo, o tienes una idea. Pero recuerda, bueno, puedes doblar acero con las manos, cariño. Le recordó. La mortificación de Mako se convirtió en genuina preocupación. Su madre se acercó al sofá mientras él se acomodaba para que ella se sentara. Sé que de verdad quieres a Melissa, y nunca le harías daño, nunca a propósito, confirmó Mako. Kali sonrió levemente. Claro que no, pero, mira, puede que no quieras oír esto, pero tienes que oírlo. Cuando tu padre y yo decidimos dar ese paso, hubo, bueno, un ajuste. Explicó. Mako sintió que se le llenaba el estómago de bilis al pensar en lo que su madre insinuaba. Al ver su expresión angustiada, extendió la mano hacia su hombro para tranquilizarlo. Pero lo superamos sin que nadie saliera herido. Pero la preocupación seguía ahí. Explicó. Mako tragó saliva. Yo nunca, quiero decir, pensé que simplemente, me contendría como siempre hago con este tipo de cosas. O sea, no arranco la puerta al abrirla, dijo, señalando con la cabeza la puerta de su habitación. Sí, pero ¿cuántas veces rompiste el mango del fregadero? Le preguntó Kali, con los labios de Mako apretados. Mira, no te lo digo para asustarte, pero tú y Melissa, cuando deciden dar ese paso, necesitan saberlo ahora en lugar de descubrirlo en el calor del momento, explicó. Su hijo suspiró. Sí, lo sé, gracias, mamá, pero bueno, no tenemos prisa. Añadió rápidamente. Kali lo miró con una expresión que indicaba que no se lo creía. En serio. Es que, no quiero arruinarlo todo por apresurarme. La incredulidad de su madre se transformó en genuina sorpresa. Ah, eso es realmente muy maduro de tu parte, Mako. Oye, soy maduro. Tengo un trabajo bien pagado, estoy estudiando, me va bastante bien. Presumió con una sonrisa. A pesar de todo lo que pasó con su padre, las cosas iban bien. Un superhéroe de primera, buenos amigos, una novia genial, y mañana es la semana de exámenes finales. Quizás las cosas por fin empiecen a salir como quiero. Pensó con esperanza. Los exámenes escritos habían sido relativamente fáciles para la clase 1A. El grupo de estudio que formaron por sugerencia de Mako había ayudado a la clase en general. Aún así, algunos, como Mina y Kaminari, tuvieron dificultades en general. El propio Mako tuvo dificultades con algunas preguntas sobre la jurisprudencia de los héroes, pero se sentía seguro en otras materias. Sus exámenes aún estaban siendo calificados, pero el ánimo general se sentía como si se hubieran quitado un peso de encima, durante aproximadamente un día, ya que al día siguiente tuvieron el examen práctico. Mako miró a sus compañeros, que estaban afuera de la escuela. Frente a ellos estaban los profesores de sus respectivas clases. Ahora bien, es hora de empezar la parte práctica de este examen. Aizawa les dijo a sus alumnos. Es posible suspender esta parte, pero si quieren asistir al campamento de entrenamiento este verano, lo darán todo y no lo arruinarán. Explicó que la carga sobre los hombros de todos había vuelto con ese anuncio. Probablemente hayan preguntado y crean tener una vaga idea de cómo irá esto. Mako se inclinó hacia Izuku que estaba a su lado. Siento que viene un pero. La bufanda que llevaba su maestra se onduló sola. Pero te sorprenderá saber que las circunstancias han cambiado.
dijo el director Nezu al salir de la bufanda de Aizawa. Mina y Kaminari, quienes celebraban por saber lo que iba a pasar, se quedaron paralizados. Dados los recientes acontecimientos, los profesores y yo creemos que necesitan ganar más experiencia luchando contra oponentes de carne y hueso, así que para su examen final, formarán parejas y lucharán contra nosotros. Los profesores. Anunció Nezu con un tono que podría considerarse frenético o emocionado. Mako sonrió para sí mismo. ¡Ay, vaya! Quizás tenga ventaja. Llevo un tiempo luchando contra gente real, y tengo la experiencia que lo avala. Pensó emocionado. Todoroki y Yaoyorozu se enfrentarán a mí. Dijo Aizawa. Ja. Y no entiendo a Aizawa. Esto es genial. Pensó Mako. A continuación, Midoriya, te emparejarán con Mako. Los dos amigos se miraron y sonrieron. Y Bakugo. Los dos amigos se detuvieron, girando la cabeza hacia Bakugo, quien los miraba con el mismo desdén. Y tu oponente, comenzó Aizawa antes de que una sombra lo cubriera y se interpusiera entre los estudiantes y los profesores. All Might se interpuso entre ellos con su sonrisa característica. Seré yo. Oh, maldita sea.